Con un buen enlazado interno conseguirás un flow de usuarios y bots perfecto. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa número 87, en el que vamos a contarte todo lo que debes saber sobre el enlazado interno de una web. En este programa vamos a profundizar lo que es el interlinking, que es un término que te suena un poco raro, pero que te va a ayudar mucho a partir de ahora. ¿Qué es las técnicas de enlazado interno que existen y su importancia para el posicionamiento SEO? Pero antes de hablar de términos raros, te recordamos que formamos parte de Redcast. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. En redcast.es tienes todos los podcasts que formamos la red de marketing y negocios digitales para que le eches un vistacillo por si te falta alguno por seguir. Y espero que no te falte por seguir, querido y querida oyente. Esta es la penúltima oportunidad que tengo de contarte esta temporada, que estamos en Twitch. twitch.tv/marketingparadise. Si vas ahí, dale a seguir, por supuesto, y después disfruta de todos los directos que llevamos ya, donde hemos entrevistado a gente guapa, donde hemos compartido pantalla, hemos enseñado qué cosas solemos hacer nosotros en la agencia. Estamos enseñando un montón de cosas que solo están en Twitch, no están en YouTube, no están en podcast, no está en el BOE, no está en ningún otro canal que no sea nuestro canal de Twitch. Así que vete por ahí, que seguro que encuentras cosas que te gustan. Y como seguro que también te gustan los dos compañeros que vienen hoy por aquí, empezando por Sara Velasco. ¿Qué pasa, Sara? ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Bien, aquí. ¿Y tú? Pues muy bien también. Y Pablo Segade. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, por aquí. Este es el penúltimo programa de la temporada 5 de Marketing Paradise y vamos a subir el nivel y a subirte el nivel, querido oyente, que llevan más de 100 programas los que llevamos entre estos normales y las entrevistas, así que ya debería ser, si no muy pro, sí que bastante avanzado en todo esto del mundo del marketing digital, si luego aplicas lo que te contamos. Claro que esto no es como las carreras universitarias, que con ir a clase y hacer un poco el te regalan el título que no vale para nada, o como el sistema funcionarial que tenemos, que va más o menos parecido. No. Aquí hay que trabajar, ¿vale? Hay que estudiar y luego trabajar. Y entonces hoy subimos el nivel con lo que se llama enlazado interno o interlinking en inglés. Y entonces es importante que entiendas que te lo vamos a explicar todo muy bien, que todo el que sepa un poquito ya de SEO va a entenderlo. Si no sabes de SEO, solo tienes que tirar para atrás. Pablo, cuenta para dummies, para muggles, para amateurs, para gente recién llegada al planeta Tierra, ¿qué es esto del interlinking o enlazado interno? Vale, el enlazado interno es una técnica donde conectamos las diferentes páginas de nuestro site de una manera estratégica, ¿vale? Para establecer una arquitectura de la información que sea clara, con el objetivo de posicionar URLs que nos interesan, ¿vale? Es decir, esto tiene un trasfondo estratégico, ¿vale? En toda nuestra web vamos a tener páginas que son más relevantes o menos en función de los objetivos de negocio que tengamos. Entonces, el lanzado interno consiste, si tú estás en una página concreta, para llegar a otra necesitas de alguna manera, ¿vale? En general, ya sea un enlace tal cual, un botón o cualquier elemento de diseño web, necesitamos de un enlace para poder saltar de una página a otra, ¿vale? Entonces, esa es creo que eso es la definición más clara. No sé si se entendió bien. Creo que normalmente la gente, cuando oye campanas y no sabe dónde, está más familiarizado con el link building, es decir, los enlaces que están de fuera a la nuestra. Lo que queremos contar hoy, ya en el penúltimo programa de la temporada avanzado top, es que, cuidado, porque puedes hacer muchas cosas que no dependan de webs de fuera y que te puedan ayudar para el posicionamiento. Y además, esto, si lo ponemos en una escala de, oye, ¿qué cosas te cuestan mucho trabajo o dinero hacer en función del impacto? Chicos, estaremos de acuerdo en que si trabajas bien el enlace interno,
el esfuerzo no es muy alto porque al final es simplemente organizar tus enlaces, siempre va a depender de ti, etcétera. Ya en función del tamaño va a ser más grande o más pequeño, está claro, pero como lo que es esta estrategia concreta, podemos hacer un montón de cosas así aquí que pueden tener un alto impacto, ¿verdad? O sea que es muy recomendable cuidar mucho todo esto del enlazado interno y empezar a planteárselo. Sí, totalmente, porque yo creo que ya lo hemos dicho en algunos programas, ¿no? Pero yo creo que la parte de link building, o sea, habría que hacerlo una vez que a nivel on-page la web está perfecta, ¿no? Y yo creo que, o sea, sería un poco empezar la casa por el tejado si empezamos a trabajar el link building, los enlaces externos, cuando la web no está preparada a nivel interno con todos los enlaces que debería estar. Y es lo que comentaba Pablo antes, ¿no? Al final Google salta de enlace a enlace y si en la web nosotros no ponemos enlaces internos, va a ser muy complicado que Google pueda llegar a todas las páginas y pueda rastrear todas las páginas que nos interesan. Entonces yo creo que a nivel SEO es algo muy importante antes de ponernos a hacer estrategias de link building y demás, que pues eso además va a llevar un tiempo extra y un dinero extra que con el enlazado interno no es así. Algo además que sí, que nosotros dentro de la empresa tenemos muy claro que es, antes de empezar a gastar dinero fuera, vamos a asegurarnos siempre de que todo lo que depende de nosotros está bien, de que tengamos la casa bien montada y luego ya saldremos fuera. Y toda la parte de on-page tiene que terminar también con este enlazado interno para que toda la fuerza, ahora hablamos de todo eso, vaya donde toque cuando ya tengamos que meter fuerza de fuera, que sería el paso de después, una fase 2, cuando ya tenemos la casa bien montada. Venga, pues Sara, cuéntanos si quieres por qué es necesario trabajar todo esto para que la gente entienda ya de manera concreta qué beneficios tiene un buen enlazado interno en una web que además puede ser de cualquier sector y de cualquier tipo. O sea, que todo esto vale para cualquier web que quiera posicionar en Google. Sí, eso es. Serviría para cualquier web y de hecho es necesario para cualquier web, ¿no? Y como comentábamos antes, es necesario a nivel SEO, pues por lo que decía Pablo al principio, que pues eso, Google al final va saltando de enlace a enlace y si no incluimos enlaces internos en la web va a ser muy difícil que pueda rastrear y llegar a todas las URLs del site, pero aparte tiene otros beneficios que no tienen tanto que ver con SEO, pero que también, ¿no? Lo primero es que mejora mucho la experiencia de usuario y podemos conseguir también aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios, ¿no? Si alguien llega a una URL, a una página, a un contenido y en esa página ponemos enlaces que están relacionados con lo que el usuario está leyendo, podemos conseguir que en vez de visitar una página, visite dos, por ejemplo, y que esté más tiempo en nuestra web leyendo el contenido que le ofrecemos o viendo productos o lo que sea, ¿vale? Eso es súper importante porque también va a mejorar la conversión. Es decir, si alguien está buscando información y nosotros tenemos un contenido que responde a ciertas cuestiones que está buscando el usuario y podemos relacionarlo con algún producto o algún servicio que estemos vendiendo, pues eso va a mejorar también que la conversión porque vamos a orientar un poco al usuario a las partes de la web que a nosotros nos interesan. Entonces, es súper importante por eso. Un poco más a nivel SEO, también nos sirve para transmitir autoridad, ¿vale? Esto es muy importante y sin meternos así en cosas un poco más técnicas, ¿vale? Normalmente la página de inicio, la página home de una web suele ser la que más autoridad tiene, la que más fuerza tiene y a través del enlazado interno podemos transmitir esa autoridad para pasársela a URLs que nos interesan también en esa web, no solo la home, ¿vale? Y esto sí que sería muy importante. También nos puede ayudar para evitar canibalizaciones de keywords, ¿vale? Creo que esto ya lo hemos hablado en otros programas, pero cuando tenemos contenidos similares o palabras clave que tienen intenciones de búsqueda similares y tenemos contenidos que son parecidos y que Google puede tener la duda de cuál mostrar en sus resultados de búsqueda, a través del enlazado interno podemos darle más importancia a ciertas URLs para que Google sepa
cuál es ese contenido que debe mostrar, ¿no? ¿Cuál es el más importante? Y esto, pues eso, cuando hay contenidos similares o URLs parecidas y demás, nos puede ayudar para darle valor a las URLs que nos interesan. Y un poco todo esto, pues también nos sirve, pues como comentábamos, para mejorar los rankings en los resultados de búsqueda, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con SEO, por lo que ya hemos explicado, ¿no? Porque al final Google le va a resultar más fácil llegar a todas las URLs de nuestra web, a las que son más importantes para nosotros, y todas estas cosas van a mejorar para SEO y obviamente en los resultados de búsqueda. Entonces sí que creo que con un esfuerzo no muy alto sí que podemos conseguir muchas mejoras, no solo para SEO, sino como comentábamos antes, de la conversión, de la experiencia de usuario, del tiempo de permanencia en página y demás. Y creo que tiene muchísimos beneficios, teniendo en cuenta que el esfuerzo invertido en esto, o sea, ya depende un poco del tamaño de la web, ¿no? O sea, si tenemos una web con 20 URLs, pues va a ser más sencillo toda la estrategia de enlazado interno que si tenemos una web con 1 millón de URLs, ¿no? Obviamente. Pero sí que puede proporcionar muchísimos beneficios tanto para SEO como para conversión, teniendo en cuenta que no vamos a gastar pasta de fuera, por ejemplo, comprando enlaces externos, como hablábamos antes del inbuilding. Claro, es que los beneficios son muy altos para la inversión que pueda tener. Incluso aunque fuera una web de 1 millón de URLs, claro, todo lo que hagas a nivel de SEO va a ser del mismo tamaño. Entonces, lo importante aquí es que dentro de todo el listado de cosas que se puedan hacer para mejorar el marketing, seguro que el enlazado interno es muy bueno en la matriz inversión-impacto, pero seguro además. Y es verdad que podríamos abrir un melón que es el de, oye, ¿cómo tiene que jugar el enlazado interno en función de si es de SEO o no es de SEO? Porque al final tú puedes tener una serie de URLs. Imaginaos el caso donde hay una URL que a nivel de SEO ni siquiera la estemos indexando, cero importancia, pero que para el proyecto es muy importante, ¿vale? Y tenga que ser un sitio muy accesible para los usuarios. Claro, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué pensáis vosotros? Que imaginaos que os digo, oye, mira, que la URL categoría, la clásica categoría de ofertas que no tiene ningún tipo de keyword y que solo está ahí de manera temporal y no sé qué, yo necesito que esté muy destacada y enlazada desde las categorías, desde la parte de categorías, porque claro, es muy importante que la gente vea que más allá de la categoría tengo una serie de URLs con promociones y tal y no sé qué. ¿Qué le diríais? ¿Qué me diríais a mí que yo soy el cliente? Y además soy muy cabezón y quiero que me convenzáis, como se diga. ¿Qué me diríais? ¿Cómo afecta eso al SEO y cómo se podría trabajar para que, por un lado, vuestra estrategia de enlazado interno no se toque, pero por otro lado, ojo, cuidado que yo tengo mi estrategia comercial y mis cosas de UX y de web y de no sé qué, y eso sí que lo necesito? A ver, yo creo que a nivel SEO creo que Sara estará de acuerdo conmigo que, a ver, no es un problemón, pero no es nada positivo. Porque si estamos hablando de una página que a nivel usuario sí, pero a nivel SEO no tiene búsquedas ni nada, al final estás ocupando un espacio ahí que vas a tener que tomar la decisión como SEO de poner un noindex a esa página, ¿vale? Porque es una página que a nivel SEO pues no importa, pero claro, si esa página, por ejemplo, está pues lo típico en el menú, una de las partes pues importantes, pues tú como SEO dices, vaya, bueno, pues voy a poner un noindex, no debo porque el bot va a pasar por ahí un montón de veces, va a haber noindex y es un poco que a nivel SEO pues no es lo apropiado, ¿vale? Pero si es a nivel usuario y demás, pues yo creo que se podría dejar. No sé qué opinas, Sara. Yo creo que Depende. este melón que ha abierto Jorge es algo que pasa mucho. Pasa mucho porque, o sea, y no solo a nivel comercial, ¿no? Con lo que comentabas tú, Jorge, de las páginas o las categorías, por ejemplo, de ofertas, promociones y tal, que a lo mejor para SEO no nos interesa, pero también pasa con un montón de páginas que tienen que estar enlazadas. Por ejemplo, luego hablaremos un poco de
de los tipos de enlaces que pueda haber en una web, ¿vale? Pero, por ejemplo, los típicos enlaces que se ponen en el footer, ¿no? De contacto, política de cookies, aviso legal, o sea, todo eso para SEO no nos interesa nada, y normalmente se pone en el footer, que además van a ser enlaces que se van a repetir en toda la web, y a nivel enlazado interno, pues es una guarrada, ¿no? Pero es que tiene que estar, o sea, sí o sí. De todas formas, lo que decía Pablo, ¿no? O sea, esas páginas se pueden poner en noindex para que no salgan los resultados de búsqueda, y de todas formas yo creo que Google de alguna manera sabe que esos enlaces pues pertenecen a la página de cookies, al aviso legal, a la página de contacto, que además todo el mundo los pone en el footer, sabe perfectamente dónde están, y yo creo que no es necesario tratar esas páginas y esos enlaces de una manera especial, o sea, porque yo creo que es muy obvio, ¿no? Que cuál es el contenido de esas páginas y el por qué tienen que estar ahí, por qué tienen que estar súper enlazados. Pero sí es que sí es cierto que no se puede cambiar, ¿no? Y que a nivel SEO no es lo ideal, pero yo creo que tampoco molestan tanto, ¿no? Lo que sí se puede llevar la gente es, igual que en alguna ocasión ya hemos hablado en otros programas de canibalizaciones y de tal, de oye, todo cambio que tú hagas en una URL dentro de la web, el que se encargue de SEO tiene que gestionarlo, es decir, primero tiene que saberlo, que ya es el primer paso, pero segundo, gestionarlo de alguna manera, todas las URLs, a lo mejor con esto pasa lo mismo, ¿no? Cada vez que alguien vaya a modificar un enlace interno o vaya a añadir otro, etcétera, oye, háblalo con el SEO, que es tu amigo y tu compañero de viajes, por si tiene que gestionarlo de alguna manera. O sea, que creo que eso al final también puede ayudar a la gente para que sepa que más allá de los enlaces de fuera y de que no haya URLs rotas, que sepa que si mañana mete 150 enlaces de golpe en algún sitio, o si cambia el footer, o si cambia el menú, ahora vemos esto, pues que sepa que esto hay que gestionarlo de alguna manera. A veces habrá que hacer algo o a lo mejor no, pero siempre tendría que pasar el SEO para gestionar eso de alguna manera. Creo que esto puede valer para todo el mundo y que sea consciente de ello. Venga, vamos a ver los tipos de enlaces internos que hay, que son diferentes. Pablo, cuéntanoslo tú, venga. Vale, cuando hablamos de los tipos de enlaces internos en la web, nos estamos refiriendo a las diferentes partes de la web donde se pueden poner, ¿no? Tenemos, por ejemplo, enlaces que son los más repetitivos, que suelen ser por ubicación el menú, el footer y los típicos sidebars, ¿vale? Que son como submenús, o sea, laterales. Y en ellos tenemos todas esas URLs. Bueno, en el menú tendrían que estar las URLs que más nos importan. En el footer, por las típicas, como bueno, lo que comentó Sara, ¿vale? Y si fuera un e-commerce, pues gastos de envío y demás. Y los sidebars, si seguimos en un e-commerce, pues serían lo típicos que estén en las categorías, ¿vale? Otro tipo bueno, donde estarían esos enlaces son los enlaces de contenido, que son enlaces que tú pones dentro de un contexto, ¿vale? Dentro de, pues o sea, dentro de un producto con descripción, dentro de una categoría con una descripción, ¿vale? Mismo en la home, pues puedes poner un texto que tenga enlazando a alguna otra categoría o algún producto importante, ¿vale? Pero contextualizado, que tenga un anchor, o sea, rodeado de palabras semánticas. Y por otro lado, tenemos las migas de pan o enlazado navegacional, ¿vale? Que son las típicas, esos son los típicos enlaces que aparecen entre el menú y donde comienza pues la ficha de producto o la categoría, y es como una pequeña guía de los pasos donde estás, ¿vale? Si estás en la ficha de producto, pues lo típico es que haya unas migas de pan a la categoría anterior, ¿vale? A la padre, y así. Si yo tuviera que ordenar por importancia, porque la importancia no es lo mismo el footer que el menú, ¿vale? O sea, a nivel, pues por decirlo de alguna manera, fuerza, ¿vale? Entonces, yo creo que por importancia, el primero sería los enlaces que están... Bueno, es que ahí tengo una pequeña discusión. Porque es importante un enlace dentro de un contexto y por todo lo que lo rodea, y más ahora que Google
conoce muy bien pues, todo el campo semántico que puede rodear toda una palabra, ¿vale? Un enlace, de qué va el texto y demás. Creo que es importante el contexto, después creo que es importante el menú y ya por último sería la parte de migas de pan enlazador navegacional y ya lo último el footer. El footer es una parte que se repite por toda la web. Google, como dijo Sara, pues lo sabe, pero sería como un recurso pues para añadir igual alguna categoría o algo que tú quieras como destacar, ¿vale? Pero yo creo que lo más importante serían aquellos enlaces que están dentro de un contenido y el menú, porque el menú ahí tienes que poner las páginas que más importantes son de tu negocio, de tu web, ¿vale? Pero a la vez, sin dejar de pensar en el usuario, a ver si, se trata de que tenga un orden, una lógica y una estructura, ¿vale? Y no sé, creo que ha abierto otro melón yo también. Cuidado porque a mí ahí me falta alguno, ¿eh? Me falta uno seguro y una variación que sale de los que habéis dicho. Me falta uno en los tipos de enlaces. ¿Cuál, Jorge? ¿No sabéis que no pensáis que faltan enlaces ahí, tipos de enlaces internos, repetitivos, vale, menú y footer ok, migas de pan ok, dentro del contenido está lo del anchor rodeado de palabras semánticas, genial, pero me falta, primero de aquí, más que me falta comentar que más allá del enlace de contenido, si tú pones un botón, cuenta también como enlace, aunque el texto que tengas en el botón, dependiendo de cómo es el botón, no lo tiene en cuenta, pero me falta también los enlaces de las imágenes, que aquí no están. Y sí, por eso, vale. Yo todavía os miro por el retrovisor. Hombre, pero eso puede entrar un poco de lo que comentaba Pablo del enlazado navegacional, ¿no? O sea, los típicos banners a lo mejor que ponemos, o sea, no son las migas de pan, ¿vale? Que también sirven, pues eso, un poco para SEO y para poder navegar por la web. Pero, o sea, al final esos enlaces sí que se pueden hacer de muchas maneras, ¿no? O sea, se pueden poner de contexto, como lo que comentaba Pablo del anchor y la semántica de las palabras y demás, o se pueden poner botones, o se puede poner banners o imágenes, ¿no? O sea, luego dentro de los tipos de enlaces que según en la parte de la web en la que estén, ¿no? También podríamos hacer otra clasificación dependiendo, pues eso, de si son de texto con su anchor, si son de imágenes, sí, pero botones. Por ejemplo, en esta parte de las imágenes, o sea, al final, por sacar algo constructivo, más allá de la gracieta, es cuidado porque si todas las imágenes enlazan, por ejemplo, a su archivo original, eso no deja de ser un enlace que apunta de la imagen a su propia imagen, que genera una URL aparte, etcétera, que eso sí que habría que vigilarlo porque es un enlace interno que puede no tener ningún tipo de sentido, ¿vale? Entonces, que la gente entienda que esas propias imágenes pueden generar enlaces que vayan a cosas que no tengan ningún tipo de sentido. Y luego hay otras que es verdad que yo lo pondría como otro tipo de enlace porque los enlaces que lleven las imágenes, la gente entienda que te pierdes la oportunidad de decirle a Google de qué va la URL a la que enlaza, porque la imagen es lo que es. Puedes meter el alt y tal, pero que funciona más para describir la imagen que el enlace a la que apunta. Entonces, siempre va a ser mejor un enlace de texto que un enlace de imagen de cara al SEO. Mirad, por lo que hablábamos antes de que os decía, oye chicos, es que los enlaces, yo necesito un enlace que aunque para SEO no valga, que apunte a tal, a lo mejor eso sí que tiene sentido, utilizar una imagen y no contextualizar ese enlace, que los que sí que sean 100% para SEO, que nos van a interesar esto que enlaces de imagen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la verdad es que podría ser una solución. Vale. Ok, no te muevas, querido oyente, que vamos a seguir hablando de enlaces internos. Primero te dejamos los canales por los que nos puedes contactar. ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola@mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos gifs de gatitos por Twitter a la cuenta @mk_paradise o por Instagram @marketingparadise. Ya estamos por aquí. Seguimos hablando de interlinking. Ya tenemos claro que esto es interesante.
tenemos claro todos los beneficios que nos puede dar, sabemos un poco los tipos de enlaces internos que hay. Venga, ahora vamos a hablar de las estructuras habituales, es decir, que al final, dentro de todos los enlaces que tienes o que podrías tener, puedes organizarlos de una manera diferente. Sara, ¿qué estructuras habituales hay de enlazado para que la gente lo entienda? Vale, pues ahora que ya sabemos por qué es importante el enlazado interno, ¿vale? Surge la pregunta de qué enlaces pongo y qué estrategia sigo y qué orden sigo y demás, ¿no? Vale, pues hay como tres formas, como tres estructuras habituales que son las más comunes, ¿vale? La primera sería el enlazado interno vertical, ¿vale? Esto también va a tener mucho que ver con la estructura de la web, ¿vale? Y el enlazado interno vertical consiste en enlazar desde las categorías que están a un nivel superior a las que digamos que son subcategorías, por ejemplo, o que están a un nivel inferior. Es decir, sabemos que cuantos más niveles de profundidad haya, más le va a costar a Google llegar a esas URLs. Entonces, si por ejemplo tenemos una tienda online y tenemos una estructura vertical para unas categorías que, por ejemplo, sean, me lo invento, bicicletas de montaña, y dentro de bicicletas de montaña tenemos bicicletas de montaña, pues no sé, Rígidas. de paseo, rígidas, o Pablo Doble seguro que suspensión. sabe muchísimo más que yo de eso, ¿vale? Pues entonces, dentro de la categoría general de bicicletas de montaña, podemos enlazar a esas subcategorías, pues eso, las de suspensión, esta que decía Pablo, las rígidas, por colores, me lo invento, ¿vale? Porque así la autoridad de esa categoría general se va a traspasar a sus subcategorías o categorías hijas, ¿vale? Este sería un poco el modelo de enlazado vertical que podemos seguir siempre y cuando sea así la estructura de nuestra web, ¿vale? Luego se puede dar el caso u otra estructura, otra técnica que se puede llevar a cabo, que sería, en contraposición a esta, en horizontal, ¿vale? A lo mejor podemos tener esas categorías que hemos dicho antes, ¿vale? Podemos mantenerlas tal cual, pero si semánticamente tiene sentido relacionar productos o contenidos que a lo mejor no están ordenados de una manera vertical y están a lo mejor al mismo nivel de estructura, es decir, con al mismo nivel de esa estructura, al mismo nivel de profundidad, pero están muy relacionados y por semántica o por cuestiones comerciales también tiene sentido enlazarlos, se puede hacer también. Si, por ejemplo, para comprar esa bici de montaña de la que estábamos hablando, desde esa categoría, por ejemplo, podemos enlazar a otra categoría siempre y cuando tenga sentido, por ejemplo, yo qué sé, porque a lo mejor para llevar esa bici necesitas un casco que también sea de montaña, por ejemplo, me lo invento. Entonces, serían contenidos que están relacionados, es decir, desde la categoría de bicis de montaña, pues te voy a poner un enlace a la categoría de cascos para bicis de montaña, porque está muy relacionado y tiene todo el sentido del mundo que alguien que busque un producto pueda estar interesado en otro, ¿vale? Pero ya digo que dependerá mucho de la estructura de la web, que sí que hay que respetarla un poquito. Este tipo de enlazado en horizontal, ¿vale? Sí que se puede hacer mucho con los enlaces dentro del blog, ¿vale? Para relacionar posts que pueden estar pues relacionados por el contenido, ¿no? A lo mejor yo estoy leyendo un texto, un contenido sobre cómo elegir la mejor bici de montaña para mí, ¿no? Y si tengo otro post que, pues eso, está estructuralmente al mismo nivel que el post del que estamos hablando, del que me estoy refiriendo, sí que podemos enlazarlo y eso mantendría la estructura horizontal de enlazado, ¿vale? Pero tendría todo el sentido del mundo si hay dos contenidos que están relacionados y al usuario le merece la pena también, o sea, no solo para hablar los beneficios que tiene a nivel SEO y tal, sino que hay que pensar mucho en el usuario y que tenga sentido si está leyendo un contenido y tengo otro similar o complementario que le puede ayudar a resolver esa duda o a completar esa información que necesita y así puede estar más tiempo también en la web, ¿no? Aunque la realidad, ¿vale? Independientemente un poco de la estructura de la web, que sí que hay que tenerla mucho en cuenta, es que el enlazado, la estructura sea un poco mixta, ¿no?
tenga un poquito de las dos, ¿no? A nivel vertical y horizontal, pues creo que además sería lo más natural posible y casi siempre es lo más lógico, ¿no? Que no tengas que seguir siempre una estructura porque sí, que digas, no, pues yo voy a seguir una estructura de enlazado interno vertical porque creo que tiene más sentido y que lo fuerces cuando realmente, pues eso, en algunos contenidos tiene todo el sentido del mundo enlazar de manera horizontal. Entonces, lo más común es que pues, se mezclen un poco las dos y que no sean todos los enlaces de un tipo o de otro según la estructura. En realidad, yo creo que el ejercicio no es voy a decidir qué tipo de estructura quiero y ya luego adapto mi proyecto a ella, sino que en realidad no creo ni que tenga que haber en algún momento alguien que diga, a mí qué estructura de enlazado interna tengo, ¿sabes? O sea, que al final esto yo creo que es más de, oye, ¿qué tipo de proyecto tienes y qué tipo de contenido tienes? Y en función de eso, pues te vas a acercar más a un tipo de estructura o a otra. O sea, a lo mejor para una parte transaccional de una tienda online, la parte vertical puede ser interesante porque de una categoría principal salen muchas subcategorías y el enlace entre ellas puede tener sentido, pero te vas a ir rápido a una mixta en cuanto tengas una parte de contenidos, por el ejemplo que ponía Sara, que era muy clarificador. Es decir, que al final yo estoy hablando aquí de petunias y de petunias a lo mejor ya tengo 4 artículos relacionados con las petunias, pero es que a lo mejor las petunias están dentro de una categoría que son plantas de interior, que creo que son de interior las petunias, creo que no he visto una petunia en mi vida, Julio. Y de ahí a lo mejor pues te puedes ir a alguna planta de interior que no es petunia, pero que sí que pueda tener sentido, o incluso un artículo de las plantas que más de moda están en el 2021. Y puede que estén las petunias, pero estarán otras. Todo eso te lo va a decir solo tu contenido, no te lo tiene que decir la estructura de enlazado. Pero sí que es verdad que cuanto más número de enlaces tenga y los enlaces que le lleguen sean de las partes de más autoridad, le estás dando mucho más peso a Google esa página concreta. O sea que también hay que entender que si tú a nivel de negocio tienes 10, 12, 500 URLs, que son tu top URLs que más te interesan, intenta que todo el contenido que prepares sea enlazable a las categorías que más te interesan. Pero que al final esto, siempre lo hemos hablado en SEO, de empezar desde el negocio. Si tú tienes 5 categorías que te interesan y una de interior, pues joder, intenta que luego todo lo que hagas de marketing, incluyendo las URLs nuevas que vayas a sacar de contenido, sean relacionadas con plantas de interior como para enlazarlas, y entonces el número de enlaces en cantidad y en calidad será superior y por lo tanto estarás destacando a nivel del enlazado interno también lo que a ti te interesa, igual que lo destacas en redes sociales o en email. Eso es, sí, yo creo que en mi opinión, ¿vale? Independientemente de la estructura, pues eso, que no piensas qué estructura de enlazado quiero seguir, vertical, horizontal o mixta. O sea, sí es cierto que no lo piensas así, pero sí que creo que la estructura de la web en sí tiene mucho que ver, por lo que decía, ¿no? Que si tenemos URLs que están a niveles de profundidad mayores, sí que a Google le va a costar un poquito más rastrear esas URLs. Entonces sí que es importante mucho conocer la estructura actual de la web, por lo que decíamos, si tenemos categorías generales que de ellas salen más subcategorías, esas subcategorías deberían estar enlazadas desde su principal, eso sí que creo que es muy importante. Y aparte de la estructura de la web, lo que decías tú, Jorge, un poco el contenido y la semántica, ¿no? Y yo creo que esas dos cosas son súper importantes a la hora de decir qué páginas enlazo y desde dónde. Yo creo que son como los dos factores más importantes. Vale, esto sería la estructura de enlaces, pero ¿qué hay de cada enlace de manera individual? Porque no es lo mismo un enlace con un etiquetado que un enlace con otro etiquetado de cara a SEO. De cara al usuario van a funcionar igual, no significa que cuando tú le des a un enlace te vaya a salir pura fantasía, todos hacen lo mismo, los enlaces son carreteras que te llevan de un lugar a otro, de una página a otra, no tienen más, ¿vale? Bueno, ni siquiera tienes que cambiar de página, te pueden llevar de arriba a abajo, también pueden hacer maravillas, pero vamos, que no dejan de ser enlaces normales, pero Google no tiene la misma consideración a un enlace que a otro en función de la etiqueta que le pongas o la directiva, si nos queremos poner muy académicos.
Así que, Pablo, cuéntanos un poco cuáles son las 4 directivas que recomienda la RAE y el Ministerio del Mundo Google para los enlaces, para que la gente entienda qué tipo de enlaces tiene hoy o podría tener. Vale. Tú cuando tienes o pones un enlace en tu web, en el código HTML hay como, bueno, pues se llama directiva, ¿vale? Es que viene que tiene el nombre de rel más el nombre de esa directiva, ¿vale? Que puede ser dofollow, nofollow, sponsored o UGC, ¿vale? Y ahora os explico un poco cada una, ¿vale? La primera es dofollow. Aquí lo que estamos diciendo es que cuando pase el bot de Google, sí tenga acceso a esa URL, ¿vale? O sea, tiene total libertad para coger y entrar en esa URL, ¿vale? Acá hay un tema de autoridad también que no vamos a profundizar, pero bueno, básicamente es que si tenemos un enlace con dofollow es que le estamos diciendo a Google, oye, pasa por esta URL, entra y mira todo el contenido, ¿vale? Tenemos la otra directiva que es nofollow, que es lo contrario, lo opuesto, que es, Google, no quiero que pases por esta URL, no quiero ni que entres ni nada. Aquí hay un pequeño inciso. Hasta el año pasado, Google en principio lo respetaba, pero o sea, desde este año ya, esta directiva Google le puede hacer caso o no, ¿vale? Entonces, no se sabe realmente si realmente entra o no, pero bueno, ya lo dijo en sus bases, ¿vale? De que en función de lo que vea, o sea, del contexto de una URL y de la importancia y la autoridad que tenga, puede o no hacer caso, o sea, puede rastrear esa URL y entrar y ver qué contenido hay o no, ¿vale? La otra directiva que tenemos es la Sponsored, que estas dos que vienen ahora son nuevas, ¿vale? La Sponsored y la UGC. La Sponsored es un tipo de directiva que se pone al enlace y lo que indica Google es, este enlace ha sido pues comprado, hubo algún tipo de intercambio entre agente de la web y, ¿vale? Y otra persona, por ejemplo, o un tercero. Y después, el último, bueno, la última directiva es el UGC, que es el User Generate Content, o lo que es lo mismo, el contenido generado por usuario, que suelen ser URLs que, por ejemplo, un ejemplo muy claro son en comentarios, reseñas, ¿vale? Que igual deja, pues una persona, pues responde algo, ¿vale? De un post, por ejemplo, y deja su enlace, ¿vale? Su enlace a su web o lo que sea. Pues eso son enlaces UGC para que Google entienda o sepa, o sea, realmente que son enlaces que vienen de comentarios, otro tipo de contenidos, ¿no? Vale, tengo 3 apuntes. Uno, que la gente sepa que un enlace que crea en su web por defecto es dofollow, ¿vale? Es decir, que los enlaces por defecto vienen como dofollow, los otros son etiquetas que tú metes, pero un enlace normal de serie, si no le haces nada, es dofollow, ¿vale? Sí. 2, que los enlaces en sponsor están genial, pero que no los usa ni Rita la cantaora, ¿vale? Porque es decirle a Google, oye, eso es un enlace comercial, no me lo tengas en cuenta, que no creo que en ninguna cabeza entre algo así, ¿vale? Así que cero importancia y cero ponerlo. O sea, que la gente no se crea que por no ponerlo hay una conspiración de los Illuminati para ir a por él, porque claro, cero problemas, ¿vale? Por lo menos hoy, cero problemas. Y 3, muy útiles los últimos de UGC si tienes mucha actividad de usuarios que vengan de fuera a crearte contenido. Porque lo que haces es dejarle a Google bien claro que todo eso no está en tu mano. Es decir, que si yo voy ahora a la web de alguien a dejar a poner enlaces y me pongo a hincharme enlaces, a poner enlaces que apunten a cualquier cosa que no tenga que ver con el proyecto o que incluso lo puedan perjudicar, gracias a que por defecto tú pongas que todos esos enlaces son... Google entiende que al final son enlaces que no los has montado tú, que están en tu sitio, pero que los tiene que considerar de una manera muy diferente de los que sí que controlas tú y que puedes preparar tú, tanto si son dofollow o son nofollow, ¿vale? Entonces, con esto
tendríamos las 4 posibles etiquetas. Lo ideal siempre, cuando te enlaces entre páginas que sí que te interesan, es que los dejes como vienen, que sean dofollow. Pero bueno, que sepas que existen estas 4, pues porque al final estas 4 también te valen para los enlaces de fuera. Es decir, para cuando tú consigas enlaces de fuera a tu web, puedes utilizar y ver estas etiquetas, lo que comentábamos antes de ver el HTML y la etiqueta que tienen y tal, pues exactamente con esto lo puedes encontrar. Vale, con esto tendríamos el programa hecho. Conclusiones finales. Sara Velasco, junta todo esto y haznos una buena tarta de final de programa. Venga. Yo creo que así un poco a nivel resumen de todo lo que hemos hablado y cosas que hay que tener en cuenta antes de que nadie se ponga a poner enlaces a diestro y siniestro en su web, ¿vale? Creo que lo primero de todo, lo más importante sería saber qué URLs son las más importantes para nosotros y cuáles nos interesan más de toda la web, ¿no? Creo que eso sería el principio de todo y lo que hay que tener muy claro antes de empezar a poner enlaces como locos, ¿vale? No lo hemos comentado, pero creo que igual sería interesante explicar cómo podemos saber qué enlaces son los más repetidos dentro de una web, ¿no? Que creo que sería algo también muy importante antes de ponernos a enlazar porque sí, ¿no? Si no ha habido una estrategia detrás y no se ha pensado cómo poner esos enlaces antes, ¿no? Pues antes de hacer nada, mirar qué enlaces son los más repetidos actualmente, ¿no? Hay herramientas con las que se puede saber, ¿vale? Como Screaming Frog, que te dice cuáles son los enlaces más repetidos de toda la web y ahí puedes ver un poquito si los tienes que cambiar, si los puedes dejar. Te puede servir como guía pues, para saber qué cambios puedes hacer, sobre todo cuando estamos hablando de webs muy grandes, ¿no? Que no vas a ir página por página para ver qué enlaces hay, ¿no? en cada contenido. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Conocer el estado inicial a nivel enlazado interno de una web y saber qué URLs son las más importantes para nosotros antes de decidir un poco la estrategia de interlinking que vamos a llevar a cabo, ¿no? Como comentaba antes también, es importante conocer la estructura de la web, que también nos puede ayudar herramientas como Screaming Frog para saberlo, si no hemos decidido nosotros la estrategia de antes a nivel SEO. Creo que es importante también saber la estructura actual de la web, por lo que comentaba, ¿no? Por si tenemos URLs que están a niveles de profundidad mayor, tenerlo en cuenta por si hay que potenciar esas URLs a través del enlazado, ¿vale? Y como hablábamos también del contenido y de la semántica y demás, tener un poco delante el estudio de palabras clave para saber qué páginas existen en la web, pues eso, sobre todo si tenemos webs muy grandes, con un listadito también de todos los posts, si tenemos blog y demás, para tener un poco de un vistazo así más rápido, un poco todos los contenidos que tenemos y saber cómo los vamos a relacionar según el significado y la semántica de cada texto, ¿no? Eso yo creo que también sería importante y sería fácil para luego decidir los enlaces que vamos a poner. Y algo que también me parece súper importante y que pasa muchísimo es que nos ponemos a enlazar, ¿no? Con estrategia o sin estrategia detrás, me da igual. Y muchas veces a lo largo del tiempo, en el futuro, esos enlaces dejan de funcionar por lo que sea, ¿no? Porque nos hemos cargado URLs y las hemos redireccionado o directamente no las hemos redireccionado y esos enlaces son páginas 404. Todo eso hay que solucionarlo, ¿vale? Si ya hemos hablado de la importancia del enlazado interno y de los enlaces internos dentro de una web, si enlazamos a páginas que no existen, que en su día existieron pero actualmente no existen, o páginas que ahora mismo dan un código de estado de 301 porque las hemos redireccionado, todo eso habría que cambiarlo, ¿vale? Y entonces es importante cada X tiempo chequear que todos los enlaces funcionen bien y si no es así, cambiarlos, ¿vale? Igualmente con otros errores de servidor o lo que sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta porque sería contraproducente si estamos apostando por el enlazado interno para que nos aporte esos beneficios de los que hablábamos al principio, tanto a nivel SEO como a nivel experiencia de usuario, y lo malgastamos enlazando a páginas que no funcionan o que redireccionan a otras, ¿no? Pues al final, en una redirección, digamos que
como Google va saltando de enlace a enlace, ¿vale? Cuando encuentra un enlace en el contenido, si ponemos un enlace que redirecciona a otro, digamos que va a hacer como 2 saltos, ¿vale? Y lo podemos hacer más sencillo y directamente poner el enlace a la URL final, ¿no? Creo que hay veces que esto no se entiende porque en plan, no, pero si el enlace funciona, me redirige a una página que sí existe. Sí, ya, pero digamos que Google ha tenido que chequear como 2 URLs y una de ellas no funciona porque redirecciona, ¿no? Entonces, creo que eso sí es importante hacerlo, aunque a nivel usuario, pues eso, no haya problemas en clicar en un enlace y que puedas ver la página correctamente, pero hay que controlar esos 301 que, pues eso, a veces se van dejando y luego de golpe tienes que ponerte a cambiar cientos y cientos y cientos de enlaces, que es que pasa y es un coñazo. Vamos a gestionar todas las URLs. Cada vez que haya algún cambio, tienes que llamar al SEO. El SEO tienes que llamar más al SEO que al Telepisa, para que la gente lo entienda. Hay gente que llama más al Telepisa que al SEO. Y no puede ser. Sí, es verdad. No puede ser. No. Vale, pues gracias Sara, gracias Pablo, un placer. A ti. A ti. Y a ti, querido oyente, pues también un placer muy grande. Te dejamos algún enlace y recursos relacionado en mkparadise.com/paradisers. La semana que viene será nuestro final de temporada, último programa antes de irnos de vacaciones, y hablaremos de las preguntas clave que te tienes que hacer cuando te pones a diseñar una estrategia en redes sociales, que ese folio en blanco puede hacer mucho daño cuando tienes que empezar a diseñarlo. Así que vendrán por aquí las chicas de redes para contarte cuáles son las preguntas y cómo pueden ser las respuestas a la hora de diseñar tu estrategia en social media. Así que, si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.